Bienvenidos a Historias y Misterios. En este canal hemos narrado varias historias de criaturas acuáticas con aspecto a seres que conocemos como sirenas. La mayoría de estas historias son contadas por usuarios del canal que han vivido extrañas experiencias. Las sirenas son seres mitad pez y mitad mujer, que según se cree, pueden ser mágicas. Algunos piensan que son seres de otra dimensión, que de alguna manera pueden trasladarse a nuestro mundo por el agua, por eso podemos verlas en lugares como el océano, ríos o manantiales, no importa si son poco profundos. Otros suponen que se trate de seres extraterrestres que viven ocultos en nuestro mundo, bajo las aguas. Pero todo solo es teorías, no hay evidencias de su existencia, más que los relatos de cientos de personas de todo el mundo, en especial pescadores y marineros. La historia que hoy les voy a contar tuvo lugar en Argentina. El 28 de septiembre del año 2021, un suscriptor, de nombre Gaby, dejó un extraño comentario que de inmediato me llamó mucho la atención. En el comentario narraba la historia a continuación. Tengo una historia muy particular que contar. Soy de Berazategui, una ciudad del sudeste de Buenos Aires, Argentina. Vivo a 2 kilómetros del Río de la Plata. Soy pescador desde muy chico, al estar cerca del monte que a su vez forma parte de lo que es el Parque Pereira Iraola, hay zonas prácticamente impenetrables. En una ocasión habíamos arreglado con unos amigos para ir a pescar, era noviembre de 2019. Yo era el encargado de comprar la carne, de las bebidas se encargaba otro muchacho, después dividiríamos los gastos. A las 4:30 am, estaban mis dos amigos sonrientes por el día de pesca que nos esperaba, y así emprendimos el viaje. Los tres decidimos dejar el auto sobre un camino de tierra en muy mal estado y arrancamos a caminar por un camino de cañas. El camino se hacía muy angosto y estábamos muy cargados de cosas. Al ser el camino muy estrecho, nos vimos en la necesidad de dejar parte de las cosas que llevábamos sobre el camino de cañas y volver por ellas a los minutos y más cómodos. Llegamos a la boca del segundo canal y el río sobre el arroyo Pereira. Para que tengan una idea, sobre mi izquierda estaba el arroyo y de frente el río. Al llegar mis amigos me dicen que prenda el fuego, que ellos iban por las cosas que habíamos dejado en el camino. Ya estaba empezando a aclarar y pude ver algo muy grande sobre el vértice de enfrente, algo que al parecer se sumergió al agua sin hacer ruido. Quedé helado. Pero quise creer que era un carpincho ya que todavía la visibilidad no era buena. Todavía podía escuchar las voces de mis amigos yendo por las cosas. De pronto veo sobre el canal un movimiento muy inusual, yo pensando que era un cardumen, armé rápido una caña telescópica que tenía, le puse una línea de fondo y encarnando con lombriz, tiré en el medio del movimiento. Apenas cayó, algo muy grande pegó un coletazo. Fue tanto mi susto, ya que esto era 15 a 20 metros de donde estaba, que pegué un grito. Lancé la caña a ver si podía ensartar terrible pescado, aunque si lo hubiera hecho, seguro rompería toda la caña. Pero el intento por atrapar lo que creía era un pez, fue fallido, y vi cómo se alejó bruscamente. Decidí sacar el anzuelo del agua, y me di cuenta que traía algo, ya que estaba pesado. Era algo chico, pero el peso lo sentía. Para mi sorpresa, había pescado una muñeca. Sí, una muñeca muy rara, ya que para estar en el río se encontraba en muy buen estado. Le desenganché el anzuelo, la observé durante un minuto y la arrojé al costado del agua. En eso escuché hablar a mis amigos a lo lejos. Entonces dejé la caña en el piso y fui unos metros atrás para prender el fuego. Y de repente escuché un ruido detrás de mí. Me doy vuelta y veo algo con forma humana, pero cubierto de escamas grises, que saca un brazo del agua y hace un intento por agarrar la muñeca. Pude ver que no tenía dedos, sino como una aleta en la punta del brazo, algo similar a las membranas de las ranas. Luego aquella extraña criatura rápidamente sacó más el cuerpo. Me miró y golpeó a la muñeca como si la regañara, luego la arrojó dentro del río y posteriormente se sumergió con ella. Quedé alrededor de 10 minutos sin poder producir palabras, sin moverme, solo señalando el agua.
Cuando llegaron mis amigos, se asustaron mucho al verme así. Cuando les pude contar a mis amigos lo que había visto, todavía se encontraba mojada la arena y el anzuelo estaba cubierto con los pelos de la muñeca. Después de aquel día, he escuchado a varias personas, viejos pescadores de la zona, que aseguran que se trata de una sirena joven, como si fuera una niña. Pero hubo una historia que me conectó con alguien que le sucedió algo similar a lo que me pasó aquel día. Fue un pescador que vio algo similar a lo que vi, luego de que enredó con su red la misma muñeca. La puso dentro de su bolso de pescados y algo golpeó la bolsa que llevaba, dejando caer la muñeca al agua nuevamente. Esa es mi historia, es la primera vez que la hago pública, ya que solo lo sabían 3 familias implicadas. Realmente impresionante esta historia, y muy creíble. Según lo que él cuenta, se trataba de una sirena joven, que posiblemente jugaba con una muñeca, algo que puede parecer sacado de una película de fantasías, o las alucinaciones de un joven pescador. Pero los detalles de su historia nos da a entender que puede tratarse de algo real. Yo recuerdo que en el canal subí un video, el cual dejaré en una tarjetica por aquí, por si desea verlo luego de ver este. Este relato se trataba de un hombre que vio lo que describió como una bebé sirena. Esta historia me la envió la nieta de la persona que vivió la experiencia en un río cerca de la selva peruana, que según ella, su abuelo, vio cuando se encontraba pescando con sus amigos una pequeña sirena. Aquella criatura tenía aspecto de una niña, pero de la cintura hacia abajo su cuerpo era de pez. Él le comentó a su nieta la historia y a otros familiares. Un día cuando se encontraba en el servicio militar, salió a pescar con sus compañeros y atraparon una bebé sirena. Aunque en contra de su voluntad, la llevaron a una especie de estanque y la mantuvieron ahí. El abuelo quería soltar a la criatura porque estaba sufriendo, pero no se lo permitieron. Luego un bote con personal militar estadounidense llegó y se llevaron a la pequeña sirena para estudiarla. Cuando iban por el río, en el bote, algo muy grande lo golpeó, lanzando el bote por los aires. La pequeña sirena escapó, junto con la otra criatura que no pudieron identificar, pero que seguramente era la madre. Son tantas las historias que nos envían sobre avistamientos de sirenas, aunque muchas de ellas nos dejan dudas, otras nos dejan mucho que pensar. Quizás estos seres sí existen. ¿Por qué tantas personas en el mundo cuentan sobre encuentros con sirenas? ¿Y tú, alguna vez has visto una sirena? Si tienes un relato sobre sirenas, no dude en compartirla, y así todos podremos conocer más sobre estas fantásticas y misteriosas criaturas.